Muy buenas tardes, queridos amigos, una vez más. Pues nos reunimos a meditar en la palabra de Dios. Y por eso es la palabra de Dios, la Biblia. Y sabemos que la escritura, hay en Deuteronomio capítulo 6, que es un capítulo que nos indica que todos los días debemos de meditar en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y quizás muchos de nosotros podemos perder el tiempo en otras actividades antes de ir y de meditar la palabra de Dios. Por eso el primer mandamiento nos dice que Dios debe ser lo primero en nuestra vida, pero no de boca, sino de verdad, de corazón. Y nos dice ese primer mandamiento que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. No es un concepto, sino que es algo que debe ser real literalmente. Debemos de amar a Dios más que a nuestros hijos, más que a cualquier persona o posesión en este mundo. Y si alguien pudiera decir que esto no es posible, por supuesto que es posible, pero hay que dedicarle tiempo a Dios. Dios es la persona más buena, más amorosa, más sabia, es la mejor persona que existe en todo el universo. Es el único Dios verdadero. Y dice su bendita palabra, el apóstol Juan nos hace ver, nos hace darnos cuenta que Dios es amor, y no solamente el apóstol Juan. Toda su palabra nos dice que Él es lento a la ira, pronto en misericordia. Lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy bien, queridos amigos, pues hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. El propósito de este tema es que nosotros incluyamos en nuestras oraciones y en nuestras peticiones diarias el que Dios nos revise y escudriñe nuestro corazón. Por esta misma razón, este tema tiene por nombre Muéstrame mi condición. Muéstrame mi condición. Todos los días debemos de pedirle a Dios, debemos de incluir en nuestras oraciones diarias que Dios me muestre mi condición. ¿Por qué razón? ¿Por qué este tema? ¿Por qué escoger un tema que tiene por nombre Dios, muéstrame mi condición? Porque nosotros, queridos hermanos, tendemos a justificarnos, tendemos a engañarnos. Pensamos normalmente que pues yo estoy bien, los demás están mal, yo estoy bien, pues están mal los que están en la cárcel. Y nuestro gran error, queridos amigos, es compararnos con las demás personas. Entonces, el propósito de este tema es incluir en nuestras peticiones, en nuestras oraciones diarias a Dios, que nos muestre nuestra condición, nuestra verdadera condición, no lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino que Dios nos revise y nos escudriñe. Porque nosotros tendemos a justificarnos, tendemos a pensar que estamos bien, cuando muchas veces no estamos bien, y después viene la dureza del corazón, y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, que se va endureciendo el corazón y nos vamos haciendo duros de corazón, nos molestamos cuando alguien nos llama la atención, etcétera. Hay muchos síntomas. Entonces, queridos amigos, este tema tiene por nombre Dios, muéstrame mi condición. Y vamos a ir a la palabra de Dios. En la palabra de Dios vienen las respuestas para absolutamente cualquier situación que nosotros estamos viviendo, y vamos a ver cómo nosotros tendemos a justificarnos. Y lo peor de todo, nosotros tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Y esto es todavía más terrible, queridos amigos, porque si de repente alguna persona nos engaña con alguna mentira, con alguna situación, con algún disfraz, con alguna cosa preparada,
pues decimos, oye, pues es que me engañó, me mintió, utilizó a tal o cual persona para engañarme. Pero queridos amigos, cuando yo mismo soy el que me engaño, pues es peor. ¿Usted cree que esto viene y aparece en la palabra de Dios? Muy bien, pues vámonos al libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, un libro tremendo, toda la palabra de Dios es tremenda, desde Génesis a Apocalipsis. Y todos los días debemos de meditar en la palabra porque es palabra de Dios. Más importante que las noticias, más importante que las estadísticas, más importante que las palabras del presidente, más importante que cualquier palabra o conocimiento que pueda haber en este mundo de la ciencia más moderna. Lo más importante es la palabra de Dios, y esta palabra es milenaria, no cambia y sigue siendo efectiva para nuestros días. Es una palabra atemporal, que no tiene vigencia, está vigente todo el tiempo. Entonces, queridos amigos, vámonos al libro de Jeremías, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 9 y 10 para ver qué nos dice a usted y a mí la palabra de Dios. ¿Listo? Muy bien. Pues vámonos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. Y fíjese lo que dice. Versículo 9, fíjese. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Aquí nos dice que el corazón del hombre y de la mujer es más engañoso que cualquier cosa, queridos hermanos, que nosotros podamos ver en este mundo. Es el corazón del hombre y de la mujer. Aquí Dios lo define que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Usted puede decir en estos momentos, oye, pero espérate, yo soy una buena persona. Bueno, tú piensas que eres una buena persona, quizás a la luz de tu vecino o de muchas personas, pero si tú te defines y tú te comparas con lo que dice la palabra de Dios, simplemente con dar cumplimiento al primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo nos da un nuevo mandamiento, que es amar los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, si simple y sencillamente nos medimos a la luz de estos dos grandes mandamientos, que Jesucristo nos dice que en estos dos grandes mandamientos está encerrada toda la palabra de Dios, toda la Biblia, toda la ley y los profetas, y que debemos de amar más a Dios que a nuestros hijos, de una manera literal, usted ya se empieza a dar cuenta que pues pensamos que somos buenos, pero nuestro corazón nos engaña, hace que nos justifiquemos, hace que pensemos que nosotros estamos bien, que los demás quizás están mal. O también puede ser que haya muchas situaciones en nuestras vidas que no hemos reconocido, que no hemos querido reconocer. ¿Usted se había dado cuenta, querido amigo, que de repente nosotros también tenemos la tendencia de culpar a los demás por situaciones que pues nosotros pensamos que los demás son culpables, que yo soy víctima de las circunstancias, que yo soy víctima, sí, de mi entorno, de lo que me rodea? Y eso es algo que viene desde Adán y Eva, es parte de nuestra naturaleza caída, culpar a los demás. Y cuando yo culpo a los demás, pues nunca voy a poder encontrar soluciones. Cuando yo le pido a Dios que me revise, que me escudriñe, entonces puedo encontrar soluciones. Pero, querido amigo, son pocas las personas que miran hacia adentro. La mayoría de nosotros tenemos la tendencia, la costumbre de ver hacia afuera y de culpar a los demás, culpar al gobierno, culpar al gobierno de algún otro país por esta pandemia que está sucediendo, etcétera, etcétera, queridos amigos.
Pero cuando nosotros le pedimos a Dios que nos revise, que nos escudriñe, podemos encontrarnos muchas sorpresas. Por eso este tema, Dios, muéstrame mi condición. Continuemos aquí en Jeremías capítulo 17, versículo 9, desde el principio otra vez. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. No solamente dice que es engañoso, mi corazón, mi alma, donde están mis sentimientos, no se refiere al corazón físico, se refiere a nuestra alma, a donde están nuestros pensamientos. Recordemos que el apóstol Pablo nos aclara que estamos compuestos de cuerpo, alma, que es donde están nuestras emociones, nuestro pensamiento, y espíritu, que es con quien nos comunicamos con Dios, o podemos comunicarnos con el mundo espiritual engañoso también, opuesto a Dios. Muy bien. Y entonces aquí al final del versículo 9 dice, ¿quién lo conocerá? Por eso Dios nos dice, tú no puedes conocer tu propio corazón porque tú tiendes a engañarte y tiendes a justificarte, tiendes a pensar que tú como padre estás bien y quizás tu hijo está mal. No dudamos que en muchas situaciones tu hijo no esté bien, no esté correcto y que pues tú tengas la razón en varias cosas, pero pues no todo es como nosotros lo pensamos. Por eso el propósito de este tema es que usted y yo incluyamos en nuestras oraciones diarias que Dios nos revise, que Dios nos escudriñe a la luz de su palabra. ¿Sí? Dice versículo 10, yo Jehová, o sea, dice el versículo 9 en su parte final, ¿quién podrá conocer el corazón del hombre y de la mujer, que es engañoso y perverso más que todas las cosas? Versículo 10 nos dice, yo Jehová, solamente Dios conoce lo que hay dentro del hombre, solamente Dios conoce lo que hay dentro del hombre y la mujer. Ni siquiera nosotros mismos sabemos verdaderamente lo que hay dentro de nosotros. Solamente Dios conoce lo que hay verdaderamente dentro de nuestro corazón. No son los ejercicios de meditación, no son los ejercicios de poner la mente en blanco, etcétera. No es un buen libro de tal o cual filosofía. Solamente Dios, que es nuestro creador, quien nos ha dado el ser, el alma, conoce lo que hay verdaderamente dentro de nosotros. Por eso todos los días debemos de pedirle con humildad a Dios, Dios mío, revísame, escudriñame, saca a la luz cualquier situación en mi vida que yo a lo malo veo como algo bueno y a lo bueno veo como algo malo, como nos cita el profeta Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, ay de aquel que a lo malo lo ve como algo bueno y a lo bueno como algo malo. Y hoy estamos en un mundo, queridos amigos, donde las cosas están de cabeza y donde a las cosas malas se les ve como buenas, por ejemplo el aborto, y a las cosas buenas se les ve como malas. Muchas veces hay intolerancia a la palabra de Dios, se piensa que es muy dura, se piensa que está vieja, se piensa que ya no es para nuestros días. Y es palabra de Dios. Solamente el que ignora, el que no se ha dado tiempo, en primer lugar, a entregarle su vida a Cristo, a creer en Jesús, a pedirle al Creador del universo que le muestre la verdad, sus caminos. Solamente a través de Jesucristo viene el poder del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino solamente a través de mí. Por eso, uno de los requisitos para la segunda venida de Jesucristo es que todo el mundo haya conocido de Jesús, porque Dios es justo y la segunda venida de Jesucristo, una de las condiciones
Nos habla ahí en Mateo capítulo 24, y entonces dice: será predicado el Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, porque Dios es justo y hasta que todo el mundo conozca de su palabra. Aunque somos libres, Dios nos da libre albedrío para hacer lo bueno o no hacer lo bueno. Él nos da libertad. Y entonces fíjese aquí lo que dice versículo 10: el único que conoce nuestro corazón realmente es Dios, no nosotros, es Dios que conoce verdaderamente lo que hay dentro de nosotros. Dice versículo 10: yo Jehová que escudriño. ¿Sabe usted que escudriñar es revisar hasta lo profundo? No es revisar superficialmente. Escudriñar quiere decir revisar hasta los últimos rincones, sin dejar espacio alguno, sin revisar. Dice versículo 10: yo Jehová soy el único que conozco el corazón del hombre, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, nuestra alma, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso Jesucristo nos dice que por el fruto seremos conocidos. Entonces, queridos amigos, aquí nos dice en estos dos versículos de Jeremías 17 que nosotros no sabemos realmente cuál es nuestra condición. Nosotros tendemos a engañarnos, a justificarnos, a pensar que nosotros estamos bien, porque siempre vamos a querernos comparar con otra persona que quizás está peor que nosotros. O nosotros tendemos a engañarnos pensando que, bueno, pues voy bien, ahí la llevo, que no dudamos en las personas exitosas en todas las áreas, pero solamente Dios conoce la condición de las personas. Conocemos personas soberbias, orgullosas, que piensan que en todo tienen la razón, y nos damos cuenta pues de que no siempre tienen la razón, solamente Dios. Por eso todos los días hay que pedirle a Dios que nos revise, que nos escudriñe, que saque a la luz aquellas situaciones que no hemos visto o no hemos querido ver, o que quizás a través de la palabra o a través de otra persona nos han indicado y no hemos querido reconocer nuestro error. Y mientras nosotros no le pidamos a Dios diariamente que nos revise, que nos escudriñe, por eso dice el versículo 10: yo Jehová que escudriño la mente, la reviso hasta sus últimos rincones y pruebo el corazón del hombre, de la mujer, del ser humano, para dar a cada uno según sus obras. Entonces, solamente Dios conoce, y todos los días hay que incluir en nuestras oraciones que Dios nos revise, que nos escudriñe. Debemos de ser humildes, porque si estamos meditando en la palabra de Dios y de repente nos sale alguna área, por ejemplo, querido amigo, usted que piensa que pues ahí la lleva, la mentira. Dice el libro de Santiago, del apóstol Santiago, que aquella persona que refrena su lengua es una persona casi perfecta, porque dice que es un miembro pequeño de nuestro cuerpo, pero dice que puede incendiar un bosque. La mentira que se ha hecho algo tan común en nuestro tiempo. La mentira, que es engañar a otros o engañarnos a nosotros mismos. Y hay veces que tanto mentimos en algún aspecto, en varios aspectos, que llegamos nosotros a creernos esa mentira. ¿Se fija? ¿Por qué necesitamos pedirle a Dios todos los días que nos muestre nuestra condición? Porque si no nos vamos a ir endureciendo. Pero si Dios nos muestra su condición en su palabra, o a través de otras personas, o a través de un pensamiento, o de las distintas maneras en las que Dios puede hablarnos, pues debemos de dar oídos prestos a aquella verdad que Dios nos revela, aquel consejo de la persona. Porque si somos orgullosos, si somos soberbios, pues hay varios ejemplos. Uno de esos ejemplos fue el mismo pueblo escogido de Dios. El mismo pueblo escogido de Dios, Israel, era de dura cerviz, era un pueblo duro
de corazón. Y aquí precisamente este profeta Jeremías fue el último profeta antes de la cautividad, antes de que llegara el rey Nabucodonosor a arrasar con el pueblo, no porque fuera la voluntad de Dios, sino por la obstinada desobediencia y la ignorancia a los profetas. Dice la Escritura que Dios enviaba a sus profetas desde temprano y sin cesar para que amonestaran al pueblo para que regresara al camino. Pero el pueblo endureció su corazón, no quería escuchar, era muy religioso. Ellos pensaban que porque Jehová, que tantas muestras les había dado de su poder y les había mostrado y revelado que era el único Dios verdadero, ellos pensaban que por ese solo hecho ellos estaban del otro lado. Y nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo nos dice en su bendita palabra: el que me ama guarda mis mandamientos. Y podemos ver que el pueblo de Israel confiaba en ellos mismos, confiaba en el templo, confiaban en que ahí estaba el arca del testimonio, el arca de la alianza, y ellos pensaban que nada podía sucederles, y oh sorpresa. Por eso envió profetas para amonestarles, pero ellos endurecieron su corazón, fueron muy religiosos, como hoy quizás nos puede suceder en nuestra vida. Pensamos que por ir a una iglesia los domingos pues ya estamos del otro lado, pero eso no es, definitivamente no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos la responsabilidad de ir diariamente a la palabra de Dios. Por eso el profeta Oseas, que fue otro profeta no escuchado, a pesar de que Dios a través de la vida del profeta Oseas quiere llamar la atención y le dice al profeta Oseas que se casara con una prostituta para llamar la atención del pueblo de Israel, asemejando esta mujer al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenían otros dioses, el dios orgullo, el dios robo, el dios mentira, y no solamente esas faltas, esas desobediencias a la ley de Dios, sino también tenían otros dioses, Moloch, Baal, Acera, etcétera. O sea, tenían otros dioses. Y Dios los amonestaba, pero endurecieron su corazón. Y muchas veces, queridos amigos, nosotros podemos endurecer nuestro corazón. Por eso, reiteradamente comentamos, y en estos días que tenemos más tiempo, ¿verdad? A causa de esta contingencia sanitaria tenemos más tiempo, pero ¿en qué lo estamos utilizando ese tiempo? ¿Realmente hemos redoblado nuestro estudio, nuestra meditación de la palabra de Dios, o estamos perdiendo el tiempo en cosas que no edifican? ¿Verdad que es engañoso el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas? ¿Quién lo podrá conocer? Solamente Dios. Por eso hay que pedirle a Dios diariamente que nos revise, que nos escudriñe, que nos muestre nuestra condición. Vamos a ir a otra preciosa cita de la palabra de Dios para darnos cuenta de esto, y nos vamos a ir al Salmo capítulo 26. Salmo capítulo 26. Y vamos a ir, queridos amigos, al versículo 2. ¿Listos? Salmo capítulo 26, versículo 2. Fíjese lo que dice, y este es un salmo de David. De David, que dice la Escritura que era un varón conforme al corazón de Dios, un varón muy especial, que amaba verdaderamente a Dios. Y fíjese lo que él le pide a Dios. Versículo 2 de Salmos 26. Dice: escudriñame, revísame, oh Jehová, y pruébame para ver si verdaderamente te amo. Recuerda, bueno, vamos acabando este versículo y vamos a ir a un ejemplo de un gran personaje de la Biblia, que él pensaba que él las podía todas. Ay, y no tardó ni 12 horas en
fallar totalmente. Vamos aquí al versículo 2. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Muchos de nosotros, queridos amigos, decimos amar a Dios, ¿verdad? Y quizás en algún tiempo, en algún momento le hemos dicho a Dios, a nuestro Señor, Dios mío, yo daría mi vida por ti. Pero muchas veces, queridos amigos, si no podemos, por ejemplo, no sé si sea su debilidad o no, pero si no podemos dejar de mentir, ¿cómo vamos a poder dar la vida por Dios? Ahorita vamos a un ejemplo en la Escritura. Continuamos con el versículo 2. Dice, examina, dice el rey David, le pide a Dios, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Se fija? El rey David le pide a Dios, escudriñame, Dios mío, revísame, pruébame para ver si estoy en el camino. Examina mis más íntimos pensamientos. ¿Cómo andamos, queridos amigos, con nuestros pensamientos? Si nuestros pensamientos pudieran ser vistos por todas las personas, ¿tendríamos problemas o no? ¿Se fija? ¿Se fija? Que muchas veces nosotros pensamos estar bien, ser buenos, cuando a la luz de la palabra no es así. Por eso hay que pedirle a Dios todos los días que nos revise, que nos escudriñe, que nos muestre nuestra verdadera condición. Y Dios lo va a hacer, pero no endurezca su corazón. Sea humilde ante Dios y ante la luz de su palabra. Porque dice la Escritura, engañoso es el corazón del hombre y de la mujer, y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Solamente Dios, que escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según sus obras. Muy bien, queridos amigos, entonces aquí vemos cómo el rey David le pedía a Dios que lo escudriñara y que lo revisara. Muy bien, entonces vamos a un ejemplo en la palabra de Dios. Nos vamos a ir al Evangelio de Mateo. Nos vamos a ir, queridos amigos, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a comenzar a leer en el versículo 30. Por si en alguna ocasión, y no con un corazón mentiroso, pero quizás a veces nos apresuramos al hablar porque no estamos conscientes de nuestra verdadera condición. Dice la bendita palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que quien es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel, pero que el que no es fiel en las pequeñas cosas de la vida diaria, en lo mucho no le va a ser fiel a Dios. Pero nosotros estamos acostumbrados a decir que sí, cuando en las pequeñas cosas no hemos salido adelante. Vamos, Mateo capítulo 26, versículo 30. ¿Estamos ahí, queridos amigos? Mateo capítulo 26, versículo 30. Fíjese este ejemplo tremendo de la vida real de un gran personaje, un personaje central en la palabra de Dios. Dice así, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, estaban reunidos Jesús y sus apóstoles, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesucristo les dijo a sus apóstoles, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Era la noche en que lo iban a apresar, que iba a llegar Judas Iscariote y lo iban a llevar preso para ser juzgado por el Sanedrín y después por Poncio Pilato. Otra vez versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Jesucristo fue muy cuidadoso de citar siempre las Escrituras. Por eso nosotros todos los días
debemos devorar la palabra de Dios. Sí, alimentarnos, meditar en ella, ir a las concordancias. Como en Mateo capítulo 4, las 3 tentaciones, los cuales nos narra la palabra de Dios en 3 de los evangelios. Y es en esas 3 tentaciones, las 3 veces Jesucristo le contesta con la escritura a Satanás. Entonces, si usted no conoce la palabra de Dios, no tiene listas esas citas, pues Satanás lo va a devorar a usted. ¿Se fija? ¿Se fija que no estamos tan bien como pensábamos? Bien. Otra vez versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Una escritura del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Pero después que haya resucitado, dice Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y realmente Pedro lo decía porque le nacía del corazón, pero no era consciente de su verdadera condición. Querido amigo, ¿le ha sucedido a usted? Quizás le ha sucedido, quizás no. Pero ¿le ha sucedido a usted que usted le ha prometido algo a Dios y no se lo ha cumplido? Se fija que a veces nos gana la carne, el entusiasmo, pero no sacamos bien nuestras cuentas. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Señor, aunque todos estos 11 apóstoles te fallen, yo no te voy a fallar. Bueno, de hecho ya Judas no estaba aquí con ellos. Versículo 34. Jesucristo le dice, de cierto te digo, Pedro, que esta noche, o sea, no crea usted que este mes y más adelante, esta noche, hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, ni siquiera una vez, 3 veces. El que decía que daría su vida por Jesús y que él nunca se iba a escandalizar de Jesús, le dijo, sí, hoy mismo, hoy mismo, antes de que el gallo cante, 3 veces me negarás. O sea, todavía se lo advierte. Yo creo que con esa advertencia Pedro debió de haberse, debería de haber sido muy consciente y no, Señor, no, pues no, ya me lo advirtió el Señor, no. Vamos a ver si nuestro corazón es engañoso o nosotros lo conocemos bien a nuestro corazón. Fíjese, versículo 35, todavía Pedro remata como diciendo, no, Señor Jesús, estás equivocado. ¿Te fija? Fíjese, versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Quizás nosotros en alguna ocasión le hemos dicho al Señor, Señor, yo daría mi vida por ti. Pues si usted y yo no somos fieles en lo poco, olvídese de que usted va a dar su vida por el Señor. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, que ellos darían su vida por el Señor. Vamos a ver qué sucede para ver si nuestro corazón es engañoso. Y debemos de incluir en nuestras oraciones diarias que Dios que saque a la luz nuestra verdadera condición, porque nos creemos buenos. Y dice la palabra de Dios que no hay uno solo que sea bueno. Y sobre todo por eso dice, y pruebo el corazón. En los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de que usted, ¿sabes qué? Si tú declaras que crees en Jesucristo, en estos momentos pierdes la vida.
Se fija, son situaciones difíciles. Y si usted dice, yo silbaría, si a usted le dijeran, aquí a tu hijo, tu hija que está presente, si no reniegas de Jesucristo en este momento, tu hijo, tu hija pierde la vida. ¿Qué dice? Son situaciones muy difíciles, pero claras en la palabra de Dios. Por eso hay que pedirle a Dios que nos muestre nuestra verdadera condición, porque en estos momentos usted y yo diríamos, yo daría mi vida por Jesús y aún la vida de un familiar, pero si no somos hoy fieles en lo poco, si usted no dedica, sobre todo, en estos tiempos, en estos días que hemos tenido más tiempo para estar en el hogar, más tiempo para meditar en la palabra de Dios, si usted no ha tenido tiempo y no le es fiel a Dios en lo poco, no crea que usted va a ser fiel en lo mucho. Eso dice la palabra de Dios. Versículo 36. Perdón, queridos amigos, de aquí nos vamos a brincar al versículo 69, aquí mismo en el capítulo 26. En el Evangelio de Mateo capítulo 26 vamos a brincar al versículo 69. Mateo capítulo 26, versículo 69. ¿Listo? Tenemos pues el contexto de que Pedro, y no solamente Pedro, todos los apóstoles dijeron que ellos darían su vida por Cristo. Entonces, aquí lo que vamos a poder ver es que los 10 apóstoles huyeron. 10 de los apóstoles huyeron, Judas pues había ido a entregar a Jesús, y Pedro, vamos a ver Pedro, porque él dijo, aunque todos estos te nieguen, yo daría mi vida por ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y le dijo esta noche, o sea, era algo que estaba fresco en la mente de Pedro. Vamos a ver qué sucedió. Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Jesús había sido llevado ante el concilio, lo llevaron ante el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahí había un patio y ahí estaba Jesús. Entonces Pedro estaba sentado afuera, ahí en el patio, y se le acercó una criada. O sea, Pedro estaba, digamos, viendo qué estaba sucediendo con Jesús. Dijo, bueno, pues los otros 10 apóstoles huyeron, yo no voy a huir, aquí estoy, soy el único. Muy bien. Entonces dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Queridos amigos, va una vez. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Y no se me escandalice, querido amigo, querida amiga. Muchas veces hay muchas maneras en las que nosotros quizás negamos a Jesús todos los días. A través de cosas que no queremos hacer.
ofendiendo a nuestro hermano. O sea, negamos nuestra fe cuando nosotros no hacemos lo que Jesús nos dice. Por eso Jesucristo nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Cada día trae su propio afán, cada día tiene una pequeña misión. Toma tu cruz y sígueme. Bien, entonces ya van 2 veces y esta segunda vez, querido amigo, niega a Jesús con juramento. Dice, juro que yo no conozco a tal hombre. ¿Qué pasó? ¿Será que no estaba consciente Pedro de verdaderamente su propia condición? Van 2 veces. Y esta segunda con juramento. Vea esta tercera. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú eres de ellos, tu manera de hablar es como la de ellos. Vamos a ver si Pedro dice, pues sí, Él es mi maestro, Él es mi rey, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Vamos a ver qué hace Pedro. Versículo 74, fíjese. Como le dijeron que por su habla lo descubrían, porque su manera de hablar era como la manera en la que hablaban los discípulos de Jesús, fíjese lo que comienza a hacer Pedro. Entonces, dice versículo 74, él comenzó a maldecir. Dicen, tú dices que yo soy discípulo de Jesús por mi manera de hablar, estando con Jesús, pues ahí van maldiciones, para que tú veas que yo no soy de ellos. Fíjese, horas antes, diciendo que aunque todos lo negaran, él no se escandalizaría y daría su vida por Jesús. Versículo 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, o sea, aparte de maldecir, comenzó a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y querido amigo, ¿será que en ocasiones nosotros vamos a un culto, a una iglesia, traemos una Biblia, alguien nos ve, se empieza a burlar de nosotros, aleluya, etcétera? Oye, tú ya eres ya muy aleluya. No. Y esa Biblia no, pues me la prestaron, pero no, yo no voy a la iglesia. Bueno, pues usted está, o yo quizás estamos igual que Pedro. Pero, claro, muchas veces en la mañana, y Señor, y yo, y la presencia del Espíritu de Dios que es genuina nos toca y quizás hasta lágrimas derramamos, porque es la presencia del Espíritu Santo. Pero esa presencia nosotros debemos de anhelarla, conservarla, acrecentarla, porque dice la Escritura que también dice, no contristéis al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Podemos contristar al Espíritu Santo con nuestras malas acciones. Entonces fíjese, aquí Pedro en la tercera ya remata y dice, tu manera de hablar te descubre. Mi manera de hablar me descubre. Pues empezó a maldecir y a jurar, no conozco a tal hombre. Ay, queridos hermanos, amigos, por eso todos los días hay que pedirle a Dios que nos muestre nuestra verdadera condición, que saque a la luz todas aquellas situaciones que a lo bueno lo vemos como algo malo, porque se burlan de nosotros, porque pues me voy a meter en problemas, y a lo malo vemos como algo bueno, los chistes colorados, las fiestas, no hay que ser tan exagerados. ¿Se fija?
Y cuando Pedro niega por tercera vez a Jesús, dice aquí el versículo 74, y enseguida cantó el gallo. Horas, querido amigo. Y vaya que Pedro verdaderamente era alguien que amaba a Jesús, pero no era consciente verdaderamente de su condición. Era muy arrebatado, pero a la hora de la prueba, querido amigo, a la hora de la prueba, que es donde se va a saber si usted y yo verdaderamente somos seguidores de Cristo, no en la tranquilidad de nuestros hogares, querido amigo, no en la tranquilidad de la iglesia, en la alabanza, no, ahí no. En el tiempo de prueba, en el tiempo que no le estén saliendo bien las cosas, en el tiempo que su fe y mi fe vaya a ser probada, aún a costa de la vida, si es el caso. Cada día trae su pequeña prueba y su propio afán, no se preocupe. Ahí verdaderamente, en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad, en el tiempo de carestía, en el tiempo de que las cosas no nos salen bien, en el tiempo, y es bíblico, en el que parece que Dios nos ha abandonado, ahí es donde se va a saber si usted y yo verdaderamente amamos a Dios, amamos a Jesús. ¿Y cómo podemos irnos dando cuenta? Con nuestro caminar diario, y si en lo poco le somos fieles a Dios, en lo mucho nos pondrá. Por eso le digo, si usted no tiene tiempo, si usted no ha acrecentado sus tiempos de oración, si usted no ha acrecentado sus tiempos de meditación en la palabra de Dios, si usted no está o ha hecho las paces con su prójimo, si usted no ha perdonado a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, a su vecino, si usted no ha dejado de mentir, etcétera, etcétera, que todos fallamos, pero bueno, nuestra vida debe de ir en un crecimiento y también en una obediencia. Si no le somos fieles a Dios en lo poco, no crea que vamos a dar nuestra vida por el Señor, no crea. Vamos a poder ser engañados como fue engañado Pedro. Qué tremendo el ejemplo de Pedro, que es para nosotros. Usted no nos creamos mejor que Pedro, ¿eh? No nos creamos mejor que Pedro, discúlpeme. No nos creamos mejor que Pedro. Porque quizás todos los días, de alguna o de otra manera, negamos a Cristo. Usted puede decir, pero ¿cómo? No, yo no. Pues con su prójimo. Jesús nos dice, todo lo que hacéis por estos pequeños, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste, etcétera. Y todo lo que no hacemos por nuestro prójimo no lo hacemos por Jesús. Entonces, no haga leña del árbol caído con Pedro. Muy probablemente nosotros somos peores que él. Pero pensamos en ocasiones que por leer un capítulo de la Biblia, por dedicar un tiempo a orar en las mañanas o en las noches, por contar alabanzas, ya estamos, pero si mire, listos para cualquier prueba. Déjeme decirle que no es así. Usted tiene que pedirle a Dios con todo su corazón que Dios saque a la luz lo que verdaderamente hay en su corazón. Y eso solamente en el tiempo de prueba se puede saber. Por eso el rey David le decía, Señor, escudriñame, revísame, pruébame para ver si estoy en el camino. Versículo 75.
Entonces Pedro, demasiado tarde, y a nosotros nos pasa igual, queridos amigos, en muchas ocasiones, por no estar fortalecidos, por dejar para después el fortalecimiento, el alimento espiritual diario, porque pensamos que por traer una alabanza en el auto ya estamos listos para cualquier prueba, para cualquier situación. No. Engañoso es el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Yo, Jehová, dice la Escritura, que escudriño la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según sus obras. Nosotros, querido amigo, querida amiga, no podemos conocer verdaderamente lo que hay dentro de nosotros. Aunque usted diga, pero pues soy yo me conozco. No, usted no se conoce a usted mismo ni yo. Solamente Dios que nos ha creado. Él conoce lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre. Fíjese lo que dice versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. A nosotros también se nos olvidan. A nosotros también se nos olvidan porque no tenemos tiempo para Dios muchas veces. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Demasiado tarde, en ocasiones nos acordamos de la Escritura ya cuando fallamos. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Querido amigo, usted y yo necesitamos suplicarle a Dios que saque a la luz lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Si no somos fieles en lo poco, no podremos ser fieles en los tiempos de prueba, en los tiempos de que falten quizás muchas cosas, en el tiempo de que haya un solo plato de comida y que usted, conforme a la palabra de Dios, debe decir: ¿sabes qué? Este plato es para ti. Oye, pero es que estamos en peligro de muerte los dos. Que sea para ti. Porque solamente Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer y de todo ser humano. Vamos, queridos amigos, a finalizar con un versículo. Nos vamos a ir, queridos amigos, al libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Proverbios capítulo 16, versículo 2, queridos amigos. ¿Listo, querido amigo? Proverbios capítulo 16, versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Muchas citas, queridos amigos, no terminaríamos de todas las advertencias que nos hace la palabra de Dios referente a que no podemos confiar en nosotros mismos, menos porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Querido amigo, querida amiga, incluya, suplique en sus oraciones diarias que Dios le muestre su verdadera condición. Que Dios le bendiga grandemente.